Lo que vamos a hacer hoy va a ser trabajar con la parte de espacios topológicos compactos. Esta es seguramente la parte que ya empieza a ser un poquito más compleja y más complicada en esta asignatura, suponiendo que todo lo que hemos hecho antes era fácil, ¿no? Pero esta es la parte más rara porque las caracterizaciones con espacios topológicos compactos no son sencillas, porque se basan en encontrar cosas y si yo no soy capaz de encontrar algo, ¿es porque estoy fallando o es porque no es posible o es por qué motivo? Entonces, vamos a buscar nuestra definición. Lo primero que vamos a hacer para hablar de espacios topológicos compactos es, no vamos a hablar de espacios topológicos, simplemente de conjunto. Y vamos a definir unos conceptos sobre conjuntos. Entonces, vamos a comenzar con nuestro espacio X o nuestro conjunto X. Nuestra definición. Aquí, sea X distinto del vacío un conjunto. Entonces, una familia, me da igual cómo la llamamos, la podemos llamar A caligráfica, formada por unos conjuntos a su lambda para un cierto conjunto de índice lambda mayúscula, que son subconjuntos de X. Realmente, si somos muy precisos, mmm, para escribir esto bien, bueno, sí podemos poner subconjunto de X. Sí. Bueno, deberíamos poner contenido en las partes de X, en verdad, para indicar así que cada elemento de este conjunto es un subconjunto de X, ¿no? Si queremos ser muy precisos a la hora de escribirlo. Pues una familia se llama recubrimiento de X si verifica una condición sencilla, que X puedo expresarlo como la unión para lambda perteneciente al lambda mayúscula de estos conjuntos a su lambda. Realmente en esta definición no es la unión lo que se define. Lo que se define como tal es que el X es un subconjunto de esa unión. Porque obviamente como tengo subconjunto de X, la unión de subconjunto de X siempre es un subconjunto de X. Entonces, hay una inclusión que es trivial. Que esta unión que está contenida en X siempre se tiene. Lo que quiero justamente es la otra inclusión contraria. Hay que tener en cuenta que a lo mejor ya en este punto de la asignatura o de la carrera nos hemos encontrado con conceptos similares como hablar de particiones. No llamamos a este concepto una partición, sino simplemente un recubrimiento, porque normalmente en las particiones solemos exigir un mejor comportamiento de los conjuntitos y es que sean conjuntos disjuntos. En un recubrimiento los conjuntos no tienen por qué ser disjuntos. Y no solo hablamos de que no tienen por qué ser disjuntos, es que pueden ser conjuntos repetidos. Incluso nadie me está diciendo que todos los azulanda tengan que ser distintos. Obviamente solemos coger los distintos, pero que pueden tener elementos en común o puedo tener repetido algún conjunto sin haberme dado cuenta. ¿Vale? Le podemos poner una pirita a este recubrimiento y es que en el caso de que el conjunto de índices lambda mayúscula sea finito, diremos que nuestra familia A es un recubrimiento finito, siempre de nuestro conjunto X. ¿Qué ocurre? Que con este recubrimiento pues surgen conceptos, como estamos asociados únicamente a conjuntos, pues podemos plantearnos, y si no tengo por qué trabajar con todos los conjuntos de esta familia, a lo mejor se me repite, a lo mejor hay solapamiento, a lo mejor no hace falta para llegar a ese recubrimiento quedarme de verdad con todos los conjuntos que me están dando. A lo mejor con una elección menor, una cantidad menor de subconjuntos, sigo siendo capaz de llegar a la misma condición. Entonces eso nos va a generar el concepto de subrecubrimiento. Es decir, definición
pues sea A el conjunto de nuestros A sub lambda con lambda perteneciente al lambda mayúscula contenido en las partes de X un recubrimiento de nuestro conjunto X. Entonces, diremos que A asterisco estrellita subconjunto de A es un subrecubrimiento de X si se sigue cumpliendo que A asterisco es un recubrimiento. Es decir, que cuando yo cojo la unión de todos los... A ver cómo lo ponemos. A su lambda pertenecientes al A asterisco de los A su lambda, también obtengo el conjunto X. Lo podemos escribir así o también podemos decir simplemente que los A sub lambda son una familia lambda mayúscula asterisco, ¿de acuerdo? O decir, si yo expreso la familia A asterisco como la familia de los A sub lambda, pero tales que lambda pertenecen al lambda mayúscula asterisco, pues entonces podría escribir esto simplemente como los lambda pertenecientes al lambda mayúscula asterisco de los A sub lambda. Simplemente que tengamos en cuenta que un subrecubrimiento es, me quedo con un subconjunto de mi recubrimiento, pero sigue siendo un recubrimiento, no pierdo esa propiedad que tengo, ¿vale? Ahora vamos a introducir la parte de la topología, es decir, vamos a ponerle un apellido a estos recubrimientos con los que trabajamos. Definición, sea X tau un espacio topológico. Y nuestro A formado por A sub lambda, pues lambda perteneciente al lambda mayúscula, unos subconjuntos de X, que va a ser un recubrimiento de nuestro espacio topológico X. Como hay una topología, hay una propiedad o un apellido que le puedo colocar yo a los subconjuntos de X. Una topología tau es simplemente una subfamilia de ciertos conjuntos especiales que verifican ciertas propiedades y esos elementos se llaman abiertos. Yo tengo también a su vez otra familia que tiene otra propiedad distinta, que es que la unión me dé el total, que son subconjuntos de X. La pregunta es si esos elementos que cojo de mi subfamilia del recubrimiento, a lo mejor también son elementos, subconjuntos que están en esa otra familia que hemos llamado topología. Puede ocurrir que algunos estén, puede ocurrir que todos estén, puede ocurrir que ninguno esté. Lo que me interesa es que todos estén para ponerle el apellido de abierto a nuestro recubrimiento. Es decir, diremos que A es un recubrimiento abierto si lo podemos escribir de forma abreviada diciendo que la familia A está contenida en tau. Es decir, si cada conjunto A sub lambda pertenece a tau para todo lambda de nuestra familia lambda mayúscula. Y es importante que necesitamos que todos sean recubrimientos, ¿vale? Que todos sean abiertos. Con que uno falle ya es suficiente para no poder ponerle el apellido de abierto a nuestro recubrimiento. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos estos recubrimientos,
podemos estudiar, por ejemplo, qué ocurre cuando yo cojo otro subconjunto de nuestro espacio topológico. Es decir, nota, supongamos que tenemos nuestro espacio X tau, espacio topológico. Y tengo un recubrimiento A con nuestros conjuntos A sub lambda, con lambda perteneciente a lambda mayúscula, que sea un recubrimiento de X. Tomemos ahora un subconjunto M contenido en X. Un subconjunto cualquiera, ¿verdad? De modo que quiero que tenga un buen comportamiento con nuestros recubrimientos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, aunque mi M es un subconjunto de X, quiero que también esté contenido en este recubrimiento. Que tú dices, bueno, es que es relativamente trivial, ¿verdad? ¿Por qué? Es decir, yo le quiero No, pedir que el que M es esté contenido en contenido X. en la unión de los lambda de los A sub lambda, ¿verdad? Ujú. Dice, ¿esto en realidad es algo especial que yo le estoy exigiendo? No, porque si el X es la unión Claro, y el porque M como es es un recubrimiento, entonces, ¿qué ocurre? Que la unión esto de todos es todo sus. X, ¿no? Ujú, Dice, claro, en ese caso no hay mucho que tengamos que hacer, ¿no? ujú. Eso es inmediato. Vale, ¿qué ocurre entonces si el A no es un recubrimiento? Si es un recubrimiento es inmediato que para cualquier subconjunto voy a tener un buen comportamiento, ¿verdad? Va a seguir estando recubierto por esos conjuntos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar la exigencia de que esa familia A sea un recubrimiento del X. Es decir, vamos a borrar aquí y pedir únicamente una familia de subconjuntos. Solo que esa familia de subconjuntos, como estoy en un espacio topológico, pues voy a exigir que por lo menos los A sub lambda, ya que no son un recubrimiento, estén en la topología tau, lambda mayúscula. Y ahora tomamos un M mayúscula contenido en X, tal que el M está contenido en esta unión, pero ahora como eso no es un recubrimiento, no puedo exigirle que esa unión sea el total, ¿verdad? Ahora sí tiene sentido pedirle ese poquito más de buen comportamiento a mi familia de conjuntos azulanda. Entonces pensemos en que los conjuntos azulanda son abiertos todos, porque se lo estoy pidiendo yo. La unión no tiene por qué ser el total, pero el conjunto M sí está contenida en esa unión. Cuando de un espacio topológico considero yo un conjunto, una construcción que hemos visto que podemos hacer, ¿cuál es? Trabajar con lo que llamamos la topología relativa, ¿verdad? Esa topología relativa sería, en lugar de coger toda mi topología en el conjunto X, vamos a restringirnos al conjunto M. Y los abiertos de la topología relativa se podían caracterizar también muy fácilmente. ¿Qué tenía que hacer yo únicamente? Coger todos los abiertos del espacio grande y hacer las Yo- intersecciones con mis subconjuntos. ujú. Ah, mira qué bien, porque es que entonces además, ¿qué ocurre? Que yo puedo considerar aquí, en lugar de estos nuevos conjuntos A sub lambda, yo podría hablar de unos conjuntos B sub lambda si quiere, que sean las intersecciones de M con cada conjunto A sub lambda, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con estos elementos? Por definición, por construcción de la topología relativa, si cojo abiertos de la topología de X y los interseco con el subconjunto, esto seguro que va a estar siempre
en la topología relativa del conjunto M, ¿verdad? Ujú. Y no solo eso, porque esto ocurre para cualquier lambda que yo coja. Lambda mayúscula. Voy a poner otra M aquí. Lambda mayúscula. Además, ¿qué ocurre cuando yo considero la unión para lambda perteneciente al lambda mayúscula de estos conjuntos B sub lambda? Que me daría la unión para el lambda perteneciente al lambda mayúscula de M intersección con los A sub lambda. ¿Qué hacemos aquí? Leyes de De Morgan, saco el M hacia afuera, M interseca a la unión para lambda perteneciente a lambda mayúscula de estos conjuntos A sub lambda, ¿verdad? Ujú. Parece que no podemos hacer nada más, pero por condición yo he exigido que M sea un subconjunto de esta unión y cuando tengo un subconjunto dentro de otro y los interseco me quedo con el más chico de los dos. Es decir, esta intersección sería el M. ¿Qué acabamos de construirnos entonces? Tenemos aquí unos nuevos M. conjuntos Ujú. B sub lambda que pertenecen a una topología, en este caso la topología relativa, y verifican que la unión de los B sub lambda es todo el conjunto M, que es el total de la topología relativa tau sub M. Si tengo una familia de conjuntos abiertos donde la unión me da el total, ¿cómo se llama eso? Un recubrimiento, pero además un recubrimiento abierto. Es decir, Ujú. aquí lo que acabamos de construirnos entonces es que la familia, vamos a llamarlo B caligráfica, formada por estos conjuntos B sub lambda, que si no quieres ponerle los conjuntos B sub lambda, lo podemos llamar simplemente M intersección con el lambda, es un recubrimiento abierto de nuestro espacio topológico M con la topología relativa, tau sub M, ¿de acuerdo? Hay muchas veces que a lo mejor simplemente se habla del A sub lambda o del A como recubrimiento abierto del M, porque hacemos un poco un abuso de notación en el sentido de decir, bueno, vale, sé que no es el A, sino que tengo que hacer la intersección del A con el conjunto M, vale. Pero que sepamos que a partir de algo que no era un recubrimiento, sí que soy capaz de construirme en ciertos casos, porque aquí hay una condición un poco fuerte que es exigirle que el conjunto M esté contenido en esa unión. Si el M no está contenido, si el otro no es un recubrimiento, pues no hay nada que hacer, obviamente, ¿vale? Pero aunque no sea un recubrimiento A del conjunto X, sí que puedo conseguir un recubrimiento del subconjunto M, si el M está contenido en esa unión, ¿vale? Y ahora ya podemos llegar por fin a nuestra definición importante que nos interesa, que es la definición de espacio topológico compacto. Y hemos tenido que pasar por todos estos pasitos porque no necesitamos simplemente recubrimientos, sino que necesitamos recubrimientos que sean abiertos para poder relacionarlo con ese concepto de espacio topológico. Entonces, sea X tau un espacio topológico. Entonces, diremos que es compacto si todo recubrimiento abierto posee, epa, con dos E, no con dos S, posee un subrecubrimiento. Bueno, en vez de poner un, voy a poner algún porque no es que tenga uno, sino que por lo menos tenga uno, algún subrecubrimiento finito.
Primera observación. ¿Ese recubrimiento tiene que ser abierto o no? El recubrimiento sí, el subrecubrimiento no dice que tenga que ser. Vale. Obviamente, el subrecubrimiento es una subfamilia del recubrimiento. Si todos los conjuntos de recubrimiento son abiertos, obviamente el subrecubrimiento sigue siendo abierto, porque si solo estás cogiendo, en lugar de coger todos los conjuntos abiertos, me quedo con una cantidad menor, sigo eligiendo de entre los conjuntos abiertos. No aparece de repente un conjunto que no sea abierto. Lo que pasa que normalmente no se especifica, no se pone que posea algún subrecubrimiento abierto finito. Porque la parte importante para nosotros no es que tenga que ser abierto. Eso va implícito en el hecho de que esté cogiendo subconjuntos. Lo importante es que sea finito. ¿Vale? No hemos puesto que estaba escribiendo antes, un recubrimiento en vez de algún recubrimiento, para que no nos confundamos y digamos, es que he encontrado dos, entonces no es compacto. No, no, no. Puede haber uno, puede haber dos, puede haber infinitos subrecubrimientos de uno, pero por lo menos que haya uno. ¿Vale? Y ahora, la otra observación es que hay que tener cuidado con cómo entendemos bien la definición de espacio compacto. Porque no es que tú me des un recubrimiento abierto y para ese que tú me has dado, yo digo, genial, aquí tienes Todo. el recubrimiento abierto, finito. O digo, no, mira, yo he encontrado este recubrimiento finito. No, es que sea cual sea el subrecubrimiento abierto que ya pueda encontrar, que puede haber infinito, para cada uno de esos posibles recubrimientos abiertos, por separado, debo encontrar yo los correspondientes subrecubrimientos abiertos. Por eso, a mano, la definición de espacio topológico es compleja de manejar, porque me está forzando a construirme cualquier posible recubrimiento abierto y de cada uno de esos extraer algo. Y posibles familias de subconjuntos y tela marinera. Con que tu conjunto X sea infinito, ya las partes de un conjunto infinito son infinitos. Entonces dices, tengo un problema. Entonces, hay que tener en cuenta que, vamos a ponerlo aquí, de cualquier espacio topológico, de cualquier espacio topológico X tau, siempre existe un recubrimiento abierto y finito suyo. Basta tomar, por ejemplo, la familia A formada por... ¿Qué podemos coger? Si tú me dices uno formado por un elemento, yo te digo uno formado por dos elementos. El conjunto formado por el conjunto X, en todo espacio topológico, el total es siempre un conjunto abierto, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos conjuntos tiene mi familia A? Un conjunto, ¿verdad? Entonces una familia finita. Ok. Luego, cuando yo uno todos los elementos de mi familia A, es que solo tienes el X, ¿vale? Pues la unión del X con nada más es X. ¿Te ha dado el espacio total? Sí, entonces esto es un recubrimiento finito. ¿Significa eso que el espacio X topológico? No, porque de cualquier otro recubrimiento abierto yo tengo que ser capaz de extraer el finito. No es que yo me invente uno finito, ¿vale? Porque también puedo decir, bueno, también puedo coger A como... ¿Sabes darme ahora que estaría formado por dos conjuntos en vez de por uno? El X y el vacío. Exactamente, ¿ves? Una vez que está uno, el otro ya sale fácil. Porque el X y el vacío son conjuntos abiertos. Hay una cantidad finita en esta familia porque hay dos elementos y obviamente la unión de esos elementos me da el espacio topológico. Pero eso no implica que mi espacio topológico X tau sea compacto. Porque a lo mejor tengo otra familia A infinita
de la cual no soy capaz de quedarme con una cantidad finita que lo siga recubriendo, ¿vale? En ese aspecto hay un caso en el que siempre, siempre, siempre vamos a tener espacios topológicos compactos, ¿verdad? Que hemos dicho, bueno, obviamente, si x tau es un espacio topológico finito, y con finito lo que queremos indicar es que el cardinal de x es finito, entonces es compacto. Porque si es finito, como mucho, como muchísimo, en el peorísimo de los casos, conjuntos abiertos distintos hay tantos como partes de X. Pero aunque X tenga n elementos, me da igual que sean 10 millones. Vale, es que tiene 2 elevado a 10 millones. Muy bien, pero es una cantidad, por muy grande que sea, finita. Entonces, siempre de cualquier recubrimiento, es que tengo infinitos elementos en mi recubrimiento porque estoy repitiendo conjuntos. ¿Vale? Pues yo siempre puedo elegir como mucho 2 elevado a n conjuntos, que es una cantidad finita. Entonces siempre voy a ser capaz de tener recubrimiento finito, sea cual sea el recubrimiento infinito que yo tenga. O sea que todo espacio topológico con una cantidad finita de elementos va a ser un espacio topológico compacto. Entonces, esto parece que prácticamente todas las cosas son. No todas las cosas son. Ahora, dentro de los conjuntos, un concepto que me interesaba era el concepto de sucesión. Y viendo la relación que hemos hecho antes con los subconjuntos, a partir de una familia que no era un recubrimiento, puedo construirme de un subconjunto un recubrimiento abierto. ¿Cómo podemos relacionar eso con los conjuntos, por ejemplo? Es decir, vamos a poner aquí, no sé si como nota, como observación o como algo. Venga, nota. Sea x tau espacio topológico y vamos a considerar a su n contenido en x una sucesión y además le voy a exigir un buen comportamiento a esta sucesión que sea convergente a un elemento a perteneciente a x, ¿vale? Entonces, si consideramos el conjunto M formado por todos los elementos de la sucesión, es decir, todos los a sub n, tales que n pertenece a los naturales, e incluimos su límite a, que obviamente esto es un subconjunto de x, entonces se tiene que m tau sub m, con la topología relativa, es un espacio topológico compacto. Podría ser más un ejercicio un poco más teórico que una nota, ¿no? ¿No lo creemos o lo probamos? Bueno, sí, las cosas hay que probarlas siempre. Es No se puede. relativamente sencillo. Vamos a pensar en lo que estamos haciendo. Si queremos probarlo para demostrarlo,
vamos a tomar un recubrimiento abierto, vamos a llamarlo B caligráfica, ¿vale? Formado con los conjuntos B su lambda, con lambda perteneciente a lambda mayúscula, de el espacio topológico M tau su M, ¿vale? ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que una caracterización de la topología relativa es que un elemento B su lambda pertenece a tau su M si y solo si, ¿qué ocurre? Existe un elemento A su lambda perteneciente a tau, que es la topología de X, tal que La intersección. yo puedo expresar este B su lambda en realidad simplemente como M intersección con A su lambda, ¿verdad? Ujú. Es decir, que los abiertos de la topología relativa es simplemente cortar los abiertos de la topología de X con el conjunto M. Pero es que no se nos olvide que el conjunto M, ¿quién es en realidad? La sucesión, incluyendo su límite, ¿cierto? Ujú. ¿Qué pasa entonces? Que esa sucesión es convergente. Entonces, por otro lado, por ser A su n contenido en X una sucesión convergente, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la definición de convergencia en términos de abiertos? Pues que a partir de un cierto término de la sucesión podías encontrar un abierto tal que contenía todos los términos de la sucesión. Pero eso era para todo abierto que contenga el punto límite, existe un término de sucesión a partir del cual todos están dentro, ¿verdad? Ujú. Es decir, para todo, vamos a llamarlo U, perteneciente a tau, con el límite A perteneciente a U, existe un N0 natural tal que los A su n pertenecen al conjunto U para todo n a partir de ese término n sub 0. Ujú. ¿Qué ocurre entonces? Lo único que tengo que hacer es decir, bueno, ¿cómo extraigo yo entonces de todo recubrimiento abierto que pueda ser infinito? ¿Cómo extraigo uno infinito? Lo único que tengo que hacer es, voy a buscar en ese recubrimiento abierto, como es un recubrimiento abierto, por ser recubrimiento, tiene que contener o tienen que estar dentro todos los puntos del conjunto X, ¿verdad? En este caso del conjunto M. Es decir, vamos ahora, ya tenemos las herramientas que nos hace falta. Vamos a ver cómo de ahí lo sacamos. ¿Ves ya la idea o todavía falta algo? Te pregunto si tú ya ves por dónde van los tiros. Solo voy a utilizar los conceptos que tengo en esta diapositiva, por así decirlo. Con esto lo vamos a demostrar todo. ¿Por qué? Fíjate, por ser recubrimiento, por ser B caligráfica, recubrimiento de M, tenemos que el conjunto M se puede escribir como la unión para lambda perteneciente al lambda mayúscula de los conjuntos B su lambda, ¿verdad? Sí. O lo que es lo mismo,
la unión para lambda perteneciente al lambda mayúscula de los m intersección a su lambda. Me da igual que lo dejemos con la b que con esto. Pero, este conjunto m, ¿qué ocurre? Que a lo mejor se nos olvida quién era el conjunto m por cómo está escrito, pero era a su n unión el a. El A. Eso significa que todos los elementos de la sucesión a su n están en alguno de esos su lambda, pero el a, el límite, tiene que estar en algún conjunto su lambda forzosamente, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues entonces existe un lambda 0 del conjunto lambda tal que ese elemento A, ese límite, está en ese conjunto B de lambda 0. Mínimo en 1 tiene que estar. Pero esto era un recubrimiento abierto. Este B de lambda 0 es un abierto de tau su m. Lo cual significa ¿el qué? Que ese conjunto A de lambda 0 es un abierto de ¿quién? De tau, ¿verdad? De tau. Ujú. Donde, como el A está en esa intersección, el elemento A pertenece al A de lambda 0, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sabemos? Que existe un n sub 0 natural con A sub n perteneciente también a ese A de lambda 0 para todo n mayor o igual que n sub 0, ¿verdad? Sí. Entonces, en mi recubrimiento finito, meto un primer conjunto que es este B de lambda 0 que contiene al A y a infinitos términos de la sucesión, del n sub 0 en adelante. Entonces, como mucho, ¿cuántos términos quedan fuera de ese conjunto B sub lambda? N0. O sea, El A sub 1, el A sub 2, yo no sé, hasta esos el. elementos a lo mejor están o a lo mejor no. Pero entonces, de momento, ¿qué tenemos? De momento, B de lambda 0 contiene al elemento A de M y a todo el conjunto de los A sub n, tales que n es mayor o igual que n sub 0, que es un subconjunto de M también, ¿verdad? Ujú. Un conjunto tiene a todos esos elementos. Fuera de ese conjunto, como mucho, se queda el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub M, A sub n0, como mucho. Pero es una cantidad finita, ¿verdad? Entonces, en el peor de los casos, sean, vamos a llamarlo, B de lambda I, tal que cada elemento, bueno, voy a llamar B de lambda, para no ponerle una I, que parece raro el índice, B de lambda M, tal que el A sub M pertenece a ese B de lambda M con M que va desde 1, 2 hasta, si soy muy preciso, N0 menos 1, ¿verdad? Menos. Ujú. Sí. Entonces, ¿quién va a ser mi recubrimiento finito, mi B estrellita? El conjunto B de lambda 0 unión todos los B de lambda M con M que va desde 1 hasta N sub 0 menos 1. Si soy muy preciso, ¿verdad? Ujú. Ese conjunto B estrellita, ¿cuántos elementos tiene? En el peor de los casos tiene los n0 menos 1 más el conjunto B de lambda 0, en total tiene n0 conjuntos, ¿verdad? Pero eso es una cantidad finita. Y como cada uno de esos B de lambda 0 eran conjuntos abiertos, tengo un subrecubrimiento abierto finito, ¿verdad?
O sea que efectivamente mi conjunto o mi espacio topológico de la sucesión es compacto. ¿Fácil? Ujú. Aquí la idea está en decir, claro, como la sucesión a lo mejor el fallo que tiene es que tiene infinitos elementos, por ser convergente, hay un abierto que contiene a los infinitos a partir de un cierto instante. Me da igual cómo de grande quieras que sea ese conjunto, pero dice, mira, es que a lo mejor este tiene a partir del término 10 millones y este lo tiene a partir de 5. ¿Qué más da? Obviamente te dice, mira, es que yo cogí un recubrimiento finito de 5 y este, en vez de otro de 10 millones y este. Bueno, los dos son finitos. Me sirven para probar que el espacio es compacto. Obviamente tú querrás que tenga la menor cantidad posible, pero bueno, no pasa nada. Y por contra, vamos a ver un ejemplo de un espacio topológico que no es compacto. Normalmente, todos los conceptos con los que nosotros trabajamos los ejemplificamos con qué espacio topológico. Con R con la topología usual. Exactamente, y todo funciona de puta madre siempre. Todo funciona con los axiomas de numerabilidad, el uno, el 2, con que sea separable, Hausdorff, todas las cosas, propiedades hereditarias, todo funciona maravillosamente bien. Y sin embargo llegamos a compacidad y R falla. Es decir, tenemos que R con la topología usual no es compacto. Si yo digo o afirmo que no es compacto, de momento la única propiedad o lo único que puedo utilizar es la definición a pelo. Eso significaría que yo tendría que ver que existe un recubrimiento abierto, infinito obviamente, porque si es finito ya no hay nada que hacer, del cual soy incapaz de extraer un subrecubrimiento finito. Pero incapaz no porque no sea capaz de dar la elección adecuada, sino porque nadie va a ser capaz de extraerlo. Vamos a ver más adelante, cuando veamos algunos conceptos, una forma más sencilla de probar que R con la topología usual no es compacto. Pero de momento, aquí, para ver este contraejemplo, basta considerar, contraejemplos hay muchos, ¿no? Pero basta considerar el recubrimiento, que no se nos olvide, abierto, que sea A formado por los conjuntos de la forma intervalo abierto n. N más 2, por ejemplo, este es el mismo que da el libro, te vale n más 3, sin problema. Con que se solapen es suficiente. Ujú. Con n perteneciente a los enteros. ¿Por qué es un recubrimiento abierto? Obviamente estamos cogiendo todos los intervalos y como lo quiero hacer con números enteros para que sea bonito y no haya cosas raras, estoy cogiendo el 0,2, el 1,3, el 2,4. Tienen un solapamiento. Ya es que nadie me está diciendo que el recubrimiento tenga que ser conjunto disjunto. No hay ningún problema. Ah, bueno, vale. Entonces lo podemos coger con n aunque se repitan un montón. Sí, sin problema, aunque se repitan. Si tú me estás diciendo que de este recubrimiento en concreto no se puede extraer uno finito, me lo tienes que demostrar. No vale decir, no, es que se ve que no puedes. Ya, porque las cosas, cuando son tan intuitivas, cuesta probarlas a lo mejor. Cuanto más intuitivo es algo, más nos cuesta probar que es cierto utilizando argumentos. Y no soy capaz de llegar de forma directa cuál es el razonamiento estándar a usar. Reducción al absurdo. Venga, entonces, si yo digo que de este en concreto no se puede extraer uno, vamos a hacerlo por reacción absurda. Es decir, supongamos por reducción al absurdo que existe A estrellita, subrecubrimiento finito
del A. Pero, como este subrecubrimiento depende del n perteneciente a z, si hay una cantidad finita de números enteros, habrá uno que sea el más grande de todos, ¿verdad? Es decir, entonces debe existir un n0 entero tal que el conjunto, bueno, tal que el m más 2 no pertenece a este recubrimiento A asterisco para todo m mayor que el n0. Es decir, digamos que el conjunto n0, n0 más 2 es el último conjunto del recubrimiento que yo cojo para mi subrecubrimiento. Pero claro, si de ese conjunto ya no hay ninguno mayor, entonces el x, por ejemplo, que yo defino como m más 3, este elemento no está en ningún conjunto de mi subrecubrimiento, ¿verdad? Vamos a poner aquí los a su, bueno, vamos a poner, ¿cómo lo ponemos? Los a pertenecientes al a asterisco de los conjuntos A. ¿Por qué? Porque el m más 2, he puesto el m más 3 por la singular, podrías haber puesto también el m más 2 simplemente, ¿sabes? Si como mucho llego al n0, entonces el punto más grande que yo poseo ahí es el n0 más 2. En el momento en el que cojo un punto mayor que el n0 más 2, por ejemplo, el m más 3, podría haber puesto también el m más 2, eso ya no puede estar, porque he dicho que ya no están esos conjuntos. Pero si ese punto, que este es un punto que está ¿dónde? En R, Ahí si este sería no punto, pertenece, ¿verdad? sí, sí, Ah, vale. si este Vale, vale. punto está en R y no pertenece a A, entonces estoy llegando a una contradicción con el hecho de que A asterisco sea un recubrimiento del conjunto R, porque hay un punto de R que no está en esa unión. Ujú. Entonces aquí tengo mi contradicción. Por lo tanto, efectivamente, R es el primer ejemplo de espacio topológico que no es compacto con la topología usual. Hay que tener cuidado porque cambia la topología, puede cambiar el comportamiento de mi conjunto. Eso ocurre siempre. Yo no puedo hacer afirmaciones basadas en el conjunto si no se hacen basados en la topología. ¿Vale? Bueno, pues veamos a ver cómo podemos caracterizar nosotros que un espacio topológico sea compacto. Entonces, veamos una primera caracterización de espacios topológicos compactos. Decimos caracterización porque va a ser un sí, solo sí. Proposición. Diremos, bueno, pues sea x tau espacio topológico. Entonces, podemos decir que nuestro espacio x tau, o simplemente x a veces, es compacto si y solo si toda familia, toda familia de cerrados, vamos a llamar a esta familia F su lambda, o lambda perteneciente a un lambda mayúscula, que sean subconjuntos de X, es decir, contenido en partes de X,
con intersección vacía. Con intersección vacía. Posee una subfamilia finita de intersección vacía. Cuidado, porque que la intersección sea vacía no significa que los conjuntos sean disjuntos. Con que haya dos conjuntos disjuntos ya es suficiente para que toda la intersección me dé el conjunto vacío. Pero a lo mejor hay conjuntos que sí tienen elementos en común entre ellos. ¿Qué te parece esta caracterización, por ejemplo? No sé, pero tampoco te arregla mucho porque todavía tienes que mirar todas las familias de Esta cerrados. caracterización no significa absolutamente nada que tú ya no supieses de la propia definición. Porque la definición de espacio topológico compacto es que de un recubrimiento abierto pueda extraer un recubrimiento finito. Pero el recubrimiento es familia de abiertos que la unión es el total. Mm, Vamos a pensar. Aquí lo que estamos diciendo es que si tomas complementario en los dos sitios, negación, la negación o el complementario de una familia de abiertos es una familia de cerrados. Que la unión sea el total, el contrario es que la intersección sea el vacío. O sea que es literalmente lo mismo, pero en lugar de utilizando los abiertos, utilizando cerrados. Para compacidad, unión de abiertos total, saco unión finita. Con cerrados, intersección de abiertos vacío, saco intersección finita. Pero tengo el mismo problema. Porque es la primera palabra que aparece aquí es toda toda. familia. Y dice, tengo que probar con cualquier posible familia de cerrado que a mí se me ocurra. Esto mucho no me está haciendo a mí. Lo que vamos a hacer nosotros ahora va a ser, vamos a ver si puedo rebajar un poquito y considerar otro tipo de familia de subconjuntos. Hay dos familias de subconjuntos que nos suelen interesar. Una que funciona súper bien en espacios métricos, que son las sucesiones. Las sucesiones me permiten caracterizar muchísimas cosas, continuidad, cerrado, compacidad, en espacios métricos. En general, no siempre puedo hablar de sucesiones, pero hay un concepto un poquito más general y que tiene un mejor comportamiento que las sucesiones, que son las bases de filtro. Entonces vamos a ver qué información soy capaz de sacar de la base de filtro y qué información soy capaz de sacar de las sucesiones para hablar de compacidad en espacios topológicos o para tratar de caracterizarla. Entonces, si utilizamos las bases de filtro, sí que tengo una caracterización completa. Es decir, proposición sea X tau un espacio topológico, topológico, es decir, compacto, no. Entonces, vamos a juntarlo en uno porque para no poner las dos proposiciones por separado, vamos a escribirla como una con dos partes para que veamos la diferencia que hay entre que sea sucesión o que sea base de filtro. Yo quiero estudiar cuándo puedo caracterizar que X tau sea compacto. Y para la base de filtro puedo tener una caracterización, es decir, un sí, solo sí, toda base de filtro, vamos a llamarlo B caligráfica, formada por los conjuntos B su lambda, con lambda perteneciente a un lambda mayúscula, tiene un punto de aglomeración.
Aquí el un lo puedes poner entre paréntesis si quieres. Queremos decir que tiene por lo menos un punto. A lo mejor tiene dos, tiene tres. Es decir, que no se nos olvide que el conjunto de puntos de aglomeración de una base de filtro era coger estos conjuntos B su lambda, calcularle la clausura y hacer la intersección para el lambda perteneciente al lambda mayúscula. Lo que quiero es que esta intersección sea distinta del vacío. Y esto es un sí y solo sí. Es decir, puedo caracterizar ahora la compacidad utilizando base de filtro. Problema, sigue habiendo aquí delante un toda base, es decir, tengo que probar con todas las posibles bases de filtros que se me ocurran. Ya, es que las cosas son complicadas. ¿Qué ocurre con las sucesiones? Que si X tau es compacto, ahora no tengo un sí solo sí. Lo que sí tengo es una implicación. Compacidad es más fuerte que las sucesiones, pero las sucesiones no son suficientemente importantes como para caracterizar a la compacidad. Es decir, si es compacto, sí que puedo decir que toda sucesión, vamos a llamarlo A su n, tiene, contenida en X, ¿no? Tiene puntos o puntos de aglomeración. Pero lo que decimos es que las sucesiones no son suficientemente importantes como para decir que sea compacto. Lo que sí me permite esto entonces es ver fácilmente cuando un espacio no es compacto utilizando sucesiones. Si yo soy capaz de proporcionar una sucesión que no posea puntos de aglomeración, entonces, ¿qué ocurrirá con mi espacio topológico X tau? No podrá ser compacto, ¿verdad? Es decir, aunque las sucesiones no me permiten caracterizar cuando el espacio topológico sí que lo es, sí me permiten caracterizar cuando no lo es. Entonces, si nos vamos a nuestro ejemplo que hayamos visto antes de R con la topología usual, es decir, si volvemos a considerar R con la topología usual y tomamos la sucesión A su n contenida en R, dada por A su n igual a, por no dar la misma que el libro, vamos a poner n cuadrado para todo n natural. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esta sucesión? Esta sucesión era un punto de aglomeración de una sucesión. Cogíamos las subsucesiones convergentes y eran los límites de las subsucesiones convergentes. ¿Qué ocurre con esta sucesión n cuadrado? Que da igual la subsucesión que tú cojas, nunca va a poseer una subsucesión convergente. Lo cual significa que esta sucesión no tiene punto de aglomeración. Entonces, ¿cómo no posee? Pues, yo no sé por qué me ha dado por escribir hoy posee con dos S. Como no posee. A ver, poses. Poses en inglés con dos S, ¿no? Poses. No lo Sí. sé. Sí, ¿no? Yo qué sé. Como no posee puntos de aglomeración, podemos afirmar que R tau, con la topología usual, no es compacto. Porque si lo fuese, toda sucesión debería tener puntos de aglomeración y tengo una que no los tiene.
contradicción. ¿De acuerdo? Es decir, bastante fácil utilizar las sucesiones para probar que algo no es compacto. En lugar de decir, búscate una y prueba progresión, a ver, lo mismo es que lo mismo. Tenemos esas dos herramientas aquí, ¿vale? Entonces, vamos a seguir trabajando un poquito más con sucesiones a ver qué podemos hacer, ¿vale? Ahora vamos a obtener nuestro espacio topológico compacto. Es decir, ya sabemos que la sucesión o que el espacio sea compacto me garantiza que mi sucesión tiene puntos de aglomeración, ¿verdad? Pero un punto de aglomeración no es que la sucesión sea convergente. Es que la sucesión posea una subsucesión convergente, ¿verdad? Ujú. A esos posibles puntos de aglomeración. Bueno, pues vamos a ver que si no hay muchos puntos de aglomeración, es decir, si solo hay un punto de aglomeración, entonces hablar de subsucesiones convergentes me permite hablar de sucesiones convergentes en realidad. Es decir, proposición sea x tau un espacio topológico compacto y a su n contenida en n, contenida en x, una sucesión. Automáticamente lo que sabemos por la teoría que hemos visto es que esta sucesión posee puntos de aglomeración. 1, 2, 3, 18 millones, los que sean. Lo cual significa que para cada punto de aglomeración habrá subsucesiones que converjan a ese punto de aglomeración. Mínimo una. A lo mejor hay más de una subsucesión que converge a un mismo punto de aglomeración. ¿De acuerdo? Pero mínimo hay una. ¿Qué pasa entonces? Que si existe un único punto de aglomeración, de la sucesión a su n, entonces la sucesión converge a dicho punto. Es decir, que el hecho de que exista un único punto de aglomeración, al ser un espacio topológico compacto, sí me asegura la convergencia únicamente a ese punto. De toda la sucesión, no únicamente de la subsucesión. ¿Vale? Si pensamos en qué tipo de conjunto representan las sucesiones, como hemos visto antes, si yo tengo un espacio topológico, un espacio que seguro que es compacto es cuando como subconjunto considero a la sucesión con su posible punto límite, ¿verdad? Porque eso es un ejemplo sencillo de construirme conjuntos infinitos. Pero es un tipo muy concreto de conjunto infinito. A lo mejor dentro de mi espacio topológico X puedo encontrar otros tipos de conjuntos infinitos que no sean sucesiones, ¿verdad? O a lo mejor tú puedes identificar cada conjunto con una sucesión, cada conjunto infinito con un tipo de sucesión dentro de tu espacio topológico. Básicamente lo que nos está diciendo el resultado de sucesiones es que si el espacio X esto es compacto, toda sucesión tiene un punto de aglomeración, ¿verdad? Punto de aglomeración en cuanto a conjuntos era un punto de qué tipo. En análisis llamamos a esos puntos límites de nuestra sucesión también puntos de acumulación de nuestro conjunto, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿podemos extrapolar esto no solo a sucesiones, sino a cualquier otro tipo de conjunto infinito? Esa es la pregunta que nos hacemos. Resulta que sí, porque básicamente a partir de un conjunto infinito tú puedes construirte siempre en ese conjunto una sucesión, ¿verdad? Y como esa sucesión tiene que poseer un punto de aglomeración, entonces tiene sentido que si el conjunto chico lo tiene, el conjunto grande también lo tiene, porque tiene los mismos puntos y además otros más. Por lo tanto,
Vamos, estos son los razonamientos mentales que yo me hago, ¿no? Para ver el sentido de las cosas. Proposición. Aquí, sea X tau un espacio topológico compacto. Entonces, todo subconjunto M contenido en X que sea infinito posee al menos un punto de acumulación. Es decir, el conjunto de puntos de acumulación, que a lo mejor lo escribimos ACM de acumulación, o a mí me gustaba más la notación de derivado, que sería con la M', este conjunto es distinto del vacío siempre. Siempre que el espacio topológico sea compacto, ¿vale? En particular, nota, vamos a tratar de relacionar esto con una topología muy sencilla que hay sobre los espacios topológicos. Hay dos topologías sencillas o triviales, ¿no? Que son la... Discreta y la indiscreta. Exactamente. La indiscreta es que, a ver, la indiscreta es muy tonta, ¿no? Porque claro, como la indiscreta solo tiene dos conjuntos, el vacío y el total, pues obviamente tu topología es finita, cualquier recubrimiento va a estar formado por una cantidad finita de conjuntos que son o el vacío o el total. Obviamente ya hemos visto que en esos casos es compacto, ¿verdad? Ujú. Vale, vamos a irnos a la otra, a la topología discreta. Es decir, si consideramos el espacio topológico X con la topología discreta, si dicho espacio es compacto, entonces X es... ¿Qué tipo de conjunto tiene que ser X? ¿Finito o infinito? Finito. ¿Por qué? Porque... Me refiero, uno dice, claro, sí, ¿por qué? Porque me lo dice la lógica, pero no sé explicar por qué. Vale, vamos a tratar de... Lo que queremos hacer es utilizar las herramientas para probar las cosas. Entonces, pensemos en qué significa la topología discreta. Lo que significa la topología discreta es que todo subconjunto de X es un abierto. Ujú, En sí. particular, todo punto de X es un abierto, ¿verdad? Es Ujú, decir, aquí recordemos que el conjunto formado por el punto X pertenece a la topología discreta para todo X que yo coja de mi conjunto X, ¿verdad? ujú. Pero entonces, el conjunto A formado por todos los conjuntos unitarios, no es que me esté equivocando con dos llaves, sino que quiero escribir o llamar a conjunto A su lambda el conjunto formado por el X para cada X perteneciente al X mayúscula. ¿Esto es un recubrimiento abierto de X? Obviamente es un recubrimiento porque si cojo Ujú. cada punto individualmente, cuando uno todos los puntos me da todo mi espacio X, ¿verdad?
Pero por estar trabajando con la topología discreta, cada punto unitario es un Es un abierto. O abierto. sea que este conjunto es un recubrimiento abierto de X, ¿verdad? Ujú. Entonces, si X fuese infinito, infinito, al tomar A estrellita contenido, pero además estrictamente en A, dejaría de ser un recubrimiento, ¿verdad? Sí, porque no puedes cogerlos todos. Pero si de este recubrimiento no puedo extraer un subrecubrimiento con una cantidad finita de elementos, entonces mi espacio topológico no puede ser compacto, ¿verdad? Ujú. Pero eso es una contradicción porque se supone que mi espacio topológico sí es compacto. Es decir, lo cual contradice la compacidad de nuestro X con la topología discreta. Mm. Luego, efectivamente, si tengo un conjunto compacto con la topología discreta, solo puede ser un conjunto finito. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. Ahora llega un poquito la traca final, que sería, espérate, porque aquí parece que solo hablamos de compacidad y no lo queremos relacionar con ninguna de las cosas que hemos visto. No, sí, hemos metido la topología relativa por ahí en medio, pero hemos estudiado otros tipos de topología. Hay topologías finales, topologías iniciales, topologías cocientes, topologías productos. ¿Cómo se relacionan todos esos conceptos con los espacios topológicos compactos? Bueno, pues vamos a verlo. Es decir, ahora mi objetivo es a ver qué pasa cuando tengo cosas compactas y meto otros conceptos entre medios como topologías iniciales, aplicaciones, continuidad, homomorfismo, etcétera. Bueno, pues hay algunas cosas que van a funcionar bien, hay otras que no y hay otras que no vamos a saber a priori. Entonces, mi resultado. Proposición. Aquí, sea X tau un espacio topológico compacto y f que va de X tau en... Mierda, vamos a cambiar, vamos a poner aquí en vez de tau, tau sub X, tau sub X y tau sub X. Y va en I tau sub I, una aplicación continua entre espacios topológicos lógicos. Bueno, pues entonces, ¿qué va a ocurrir con I tau de I? Si X tau es compacto y la F es continua, ¿qué puedo decir yo sobre I tau de I? Pues también va a tener que ser ¿Eh? compacto, porque sí. También va a tener que ser compacto. No, hay No. que tener cuidado, porque, por eso digo, hay que tener, esto es una pregunta trampa, ¿no? Eso es lo que nos gustaría que pasase, ¿verdad? Que dice, vale, pues que todo vaya a mi conjunto I, pero es que la F no tiene que ir a todo el conjunto I, ¿verdad? Mm.
La f puede dejar elementos de y fuera. O sea, tendría que ser sobreyectiva. Exactamente. Entonces, Como si no es sobreyectiva, ¿qué es lo que puedo decir? Ah, que no el conjunto y, sino la imagen de f, ¿verdad? Es decir, el conjunto f de x. Claro, pero el problema es que con este conjunto f de x, esto es un subconjunto de y, ¿verdad? sí, Pero f de x no tiene una topología definida. ¿Qué hago yo entonces? Bueno, pero es que como f de x es un subconjunto de y con su topología, si es un espacio topológico, puedo definir una topología relativa. sobre, exactamente, la topología relativa, eh, tau relativa al conjunto f de x mayúscula. Esto sí es, bueno, voy a ponerlo aquí puesto en medio, ¿no? Pero eh, este conjunto es compacto, ¿vale? O bueno, vamos a poner entonces esto aquí. Esto sí lo ponemos. Ay, no, mierda. Lo ponemos aquí donde estaba. Oh, me deja paréntesis. Vuelve. Aquí. Este espacio sí es compacto. En particular, lo que comentabas antes. Si yo consigo llegar a todo el conjunto Y, entonces no hace falta definir una topología relativa, porque consigo todo el conjunto. Y para eso necesito que mi explicación sea sobreyectiva. Es decir, en particular, si f es sobreyectiva, tenemos que I tau sui es compacto. Ujú. Aquí hay que tener cuidado porque en el libro cambian los nombres. Creo que no lo llama sobreyectiva, sino lo llama Exhaustiva, sí. exhaustiva. Son otros conceptos, o sea, son el mismo concepto, ¿no? Pero tenemos otros nombres un poquito más antiguos a lo mejor para trabajar con esas aplicaciones. Hay gente también que lo llama suprayectiva. No pasa nada, ¿vale? Entonces, primera relación que tenemos aquí completa. Decimos, bueno, ¿y qué pasa entonces, por ejemplo, con el conjunto cociente? Porque hemos estudiado la topología de cociente, que casualmente nos la pusieron en la PEC. Entonces, si X tau es compacto, bueno, es un espacio topológico compacto, entonces, si yo considero mi conjunto cociente, ¿verdad? Es decir, el espacio X cociente con E, con la topología tau X cociente con E, es un espacio topológico que sí es compacto o que no es compacto. Aquí es 50-50, ¿no? Piensa que la compacidad es un concepto complicado de caracterizar y de conseguir. ¿Qué pensamos? Seguramente, si yo te diga, oye, recuerda que en este diagramita, recordemos que tú tenías tu conjunto X, ¿verdad? Tú puedes tener otro conjunto Y, ¿cierto? No me hace falta ahora mismo, ¿no? Si yo tengo una aplicación que va de X en Y, pues sí, pues puedes irte a la F. Pero en realidad, para hablar del cociente no me hacía falta esto, ¿verdad? ¿Qué me hacía falta? Trabajar no con Y, sino con algo que fuese
a este conjunto cociente. ¿Cuál es la aplicación que a un elemento X me da algo del cociente que es una clase de equivalencia? Era una aplicación que había llamado yo P, Proyección. que era la proyección. Es decir, a cada X le asociaba la clase de equivalencia E de X, creo que la llamamos, ¿verdad? Ujú. Y esta aplicación, ¿cómo era? Continua y ¿había algún punto que no pueda estar en una clase de equivalencia? No. Porque mínimo ese punto, si no es su propia clase de equivalencia, en el peor de los casos, ¿verdad? Ujú. Pero entonces no hay ningún X que no vaya a parar alguna clase de equivalencia. Por lo tanto, esta aplicación P, como es siempre, por construcción o Sobreyectiva. por definición, sobreyectiva. Pero es que resulta que la topología cociente es simplemente la topología final de esta aplicación P. Es la topología que le tengo que colocar a ese conjunto de clases de equivalencia para que la aplicación sea continua, ¿verdad? Ujú. Y entonces, ¿qué ocurre? Si tengo una aplicación que va del X en el X partido por E, que es continua y sobreyectiva, ¿qué hemos dicho que ocurría con el espacio topológico final? Que va a ser compacto. Exactamente, es decir, este espacio es un espacio topológico compacto. Una vez que ya teníamos en mente cómo funcionaba la topología cociente con esa proyección, ya es automático el decir, claro que es compacto. Aunque en general sea complicado, es que la construcción o la definición del espacio cociente me asegura directamente la compacidad si tengo compacidad al principio. ¿De acuerdo? Y ahora, si lo queremos relacionar, podemos mejorar un poquito porque aquí hemos hablado antes de que si el principio es compacto y la f es continua y sobreyectiva, entonces el final es compacto, ¿verdad? Pero esto puede ser una caracterización mutua. Es decir, nota, si f que va de x tau su x en y tau su y es un... ¿Cómo son las aplicaciones guays en los espacios topológicos? Los homeomorfismos. Exactamente, pues si esto es un homeomorfismo, entonces lo que tenemos es que el x tau de x es compacto si y solo si el y tau de y es compacto. Claro, porque podemos decir, bueno, si x es compacto, por ser f continua y sobreyectiva, entonces el y es compacto. Vale, pero si es el i el que es compacto, como es un homeomorfismo, la antimagen que va del i en el x es continua, pero como también es biyectiva la antimagen, o la imagen inversa, en particular es sobreyectiva. Por lo tanto, también es compacto el x. Perfecto. Tenemos ahí nuestro sí y solo sí. ¿Vale? Con respecto al comportamiento, hay un resultado que nos permite a nosotros caracterizar justamente qué ocurre con el cociente. Aunque es un teorema importante, tampoco vamos a trabajar tanto con los espacios, perdón, con el producto, que aunque sea un teorema importante, tampoco vamos a mezclar tantas cosas porque la compacidad ya de por sí sola es compleja de trabajar. Si la queremos meter en cocientes y en productos, se nos va. Pero bueno, simplemente que si tenemos una familia, vamos a llamarla X su lambda con topologías tau su lambda con lambda perteneciente a lambda mayúscula. Y esto es una familia de espacios topológicos compactos. Entonces, cuando yo considere el correspondiente espacio topológico producto, es decir, cojo el producto para lambda perteneciente a lambda mayúscula de estos conjuntos X su lambda
y le asocio aquí la correspondiente topología producto. Entonces este espacio es también un espacio topológico compacto. Pero hay una propiedad que nos gustaba a nosotros también, que es el concepto de propiedad hereditaria. ¿Qué era una propiedad hereditaria? Pues que si la tenía un espacio topológico, La también tenía tenían todos sus sus subespacios topológicos, subespacios. ¿verdad? Exactamente, los subespacios topológicos eran aquellos que construía con la topología relativa. Sin embargo, resulta que la compacidad no es una propiedad hereditaria. Es decir, si x tau es un espacio topológico compacto, pueden existir m tau su m subespacios topológicos suyos que no lo sean. Basta considerar, vamos a dar un ejemplo, porque claro, que yo diga, no, puede existir ya. Aquí no nos vamos a creer ya nada. Vamos a dar simple ejemplito en la medida de lo posible. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo cojo en R, ¿no? Una sucesión A sub n, cualquiera, pero bueno, A sub n contenida en R, sucesión, de modo que voy a tomar A sub n como 1 partido por n, da todo n natural, y vamos a coger como límite de esta sucesión el conjunto, el punto cero, ¿verdad? Ujú, ¿Qué hemos visto nosotros? Que obviamente, entonces, si M es el conjunto formado por el cero unión, es decir, el límite unión todos los elementos de la sucesión 1 partido por n, ¿verdad? ¿Cómo es este conjunto siempre? El par m tau su m es compacto, ¿verdad? ujú. Eso hemos visto que seguro, porque siempre que coja una sucesión convergente, en cualquier espacio topológico, me da igual que cojas R como que cojas el que te dé la gana, pero en R tengo una sucesión convergente, pero no es que me ha dicho con qué topología, vale, R con la topología usual, cojo esta sucesión, entonces tengo convergencia. ¿Qué ocurre? Un subconjunto de este que sí es compacto, ¿cuál podría ser? Voy a quitarle el límite, ¿verdad? Mm, El conjunto M menos el límite cero deja de ser ujú. Compacto. compacto. Porque justamente le he quitado el punto límite. Si quito ese punto límite, ya no tengo la garantía que ocurría antes de que si cojo un abierto que contenga el punto límite, entonces hay infinitos términos de la sucesión que están contenidos en ese abierto, ¿verdad? Ujú, Ahora ese abierto se me ha ido a lo mejor y ya no lo tengo. Todo abierto que contenga el cero ya no puede estar en esa topología relativa. Entonces a lo mejor ahora tengo infinitos abiertos. ¿Y ahora qué hago? Ya no puedo sacar de ahí
justamente lo diré, mi Su... subrecubrimiento finito, por quitar justamente el punto importante que era el punto de aglomeración o el punto límite de nuestra sucesión. Entonces, nos gustaría que la compacidad funcionase bien, lo que pasa es que la compacidad es un concepto tela de fuerte y tela de importante, que ahora no se le da toda la importancia que tiene realmente porque estamos introduciéndolo, pero los espacios topológicos compactos son espacios topológicos raros en realidad. Es raro que la cosa sea compacta. Igual que en realidad, aunque no trabajamos con eso, que una función sea continua es algo muy raro. Lo normal es que las cosas fallen en matemáticas, pero estamos acostumbrados a trabajar siempre con cosas que funcionan bien para afianzar esos conceptos, ¿vale? Y con eso lo tenemos ya, toda la parte de compacidad lista finita, al menos por ahora, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Dudas